pasando y ocurriendo afuera, muchísimos jubilados, hace un ratito salió la ley de discapacitados, o sea, el veto de Milei fue dado de baja, han bajado las acciones y el presidente está muy, pero muy mal, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el beneficio de votar en contra de los jubilados? No, el beneficio, bueno, según la Libertad Avanza, es no poner más plata. ¿El beneficio bueno, para el país o personal? Si no, vos, claro, ahí está, claro. El beneficio los dos personal beneficios. es estar a favor de un proyecto oficialista. Si vos votás a favor, tenés más chance de progresar en ese proyecto. Bueno, Pero afuera matar a los sigue la lucha, ¿eh? Afuera sigue la lucha, siguen las manifestaciones, han quedado los jubilados, algunos discapacitados, otros ya festejaron y se fueron, eso va a ir al Senado, y hay que ver qué pasa ahora en una hora, ¿eh? Mucha expectativa por lo que sucede en una hora, sobre todo de los 5 millones de jubilados que cobran la mínima en Argentina. Así que estamos ahí, lo escuchamos a Mazzotte, el diputado, dale. Criterios de equidad en ese conflicto, que se puede lograr auditar los presupuestos universitarios sin congelarlos y desfinanciarlos. ¿Hace falta que el presidente tema por el abucheo en el corazón de su apoyo, como es la sociedad rural argentina, para desdecirse a sí mismo con 3 semanas de diferencia y entregar recaudación por 750 millones de dólares en el mismo momento que se está discutiendo valores similares para recomponer jubilaciones tan dañadas en los últimos 2 años? ¿O se podía lograr sin emular el dólar soja versión Milei que hicimos hasta el 30 de junio de este año? ¿Hace falta tener en vigilia a las familias de tantos discapacitados y a los propios ciudadanos con ciertas discapacidades durante semanas para que el gobierno después termine a través de su vocero de una manera vergonzosa diciendo que está considerando una actualización de las prestaciones? ¿Hace falta tener marchando a los jubilados todos los miércoles y a este Congreso abocado hace 17 meses con un conflicto que es recurrente, como el que estamos por votar ahora, para darnos cuenta que con muy poco, con medidas de mero sentido común, de criterios de equidad y humanidad, son 2 mangos, es cierto, como habilitar algún tipo de actualización al bono que representa 1/3 de las jubilaciones mínimas para casi 3 millones de jubilados? Alguno, presidente, el que pueda el gobierno. Bueno, no, porque estamos en un sistema de suma cero. Un sistema de suma cero en donde cuanto vamos más a ir afuera, ¿eh? Vamos a volver afuera, vamos a ir a la casa a ver qué opina la posición gente. Si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, ¿no? Más fácil es ¿Qué deberían hacer los diputados? De un oficialismo Les que no queda escucha. 1 hora nada más, ¿eh? Y se llaman justamente de suma cero. No se escucha, Denis. ¿Cómo? Porque se diferencian de otros sistemas como el de eficiencia de Pareto, que maximiza el bienestar del conjunto. Ahora, afuera hay muchos jubilados. Sin estar desequilibrado. Por Hay eso afuera seguro posibles, sea unánime presidente. la realidad, ¿no? Sí. Esos equilibrios Bueno, pero vamos a buscar la en esta gente. casa, No vamos no a ir a la movilización. Ujú. Vamos a buscar la gente un poquito más afuera de ahí. Vamos a ir a Casado y la Corrientes a ver qué dice la gente. Se encuentra en esta casa con la conducción y la representación del oficialismo y sus aliados y con las opiniones de las minorías opositoras. Le voy a dar una noticia. Yo creo que en esta casa una abrumadora mayoría tiene plena conciencia de que en un mes, cuando nos aboquemos a la ineludible, esta vez, discusión de presupuesto, insisto, una abrumadora mayoría entiende que uno de los criterios sine qua non de ese presupuesto tiene que ser el equilibrio fiscal y tal vez, en realidad no tal vez, tiene que ser un superávit fiscal acorde con los compromisos que hemos tomado con el Fondo Monetario Internacional, aún los que no estábamos de acuerdo o con el fondo o con las formas o con los términos del acuerdo. Pero las deudas se honran y nosotros estamos en esa sintonía. ¿En qué sintonía no estamos? En la de suma cero. No estamos en la sintonía en que hay que eliminar a cero el impuesto a los bienes personales con apuro cuando recién llega un gobierno y licuar al 50% de las jubilaciones. No estamos en la sintonía de que tenemos apuro por comprar 24 aviones de guerra y no poder resolver por uno de los misiles de uno de los 24 aviones el principal hospital pediátrico y escuela de Latinoamérica. No estamos en la sintonía en la que los principales impuestos que hay que bajar son el de los autos importados o de lujo o suntuarios, o, como dije antes, el impuesto a los bienes personales. Mientras, por ejemplo, no se puede garantizar los presupuestos mínimos de funcionamiento universitario y de ciencia y tecnología. Ahora, ¿qué significa? ¿Que estamos en desacuerdo de ese tipo de gastos? No. Significa que hay que equilibrar. Significa que por ahí, en vez de llegar al muro que acabamos de llegar y a una dinámica de suma cero,
tal vez era pensar que la discusión anterior que hemos reafirmado se resolvía hace muchísimo tiempo dándole un criterio de actualización razonable a las prestaciones. Le hubiera salido infinitamente más barato que 2 meses de dólar futuro a este gobierno, que por cierto, tomándome de las palabras del diputado Santurio anteriormente, yo también creo que la emisión descontrolada de los gobiernos anteriores fue muy mala. Le quiero contar, le dije la otra vez que a usted le tocó presidir, hace 5 meses que este gobierno está emitiendo a troche y moche, y están haciendo la del Tero. Estamos bueno, acá es cierto eso discutiendo también, por 3.4 billones de pesos del aumento del 7,2 de jubilados, más 3.1 billones de pesos del bono, más 3 billones de pesos de la emergencia en discapacidad. Todo eso suma 9.4. Y le quiero decir una cosa a todo el oficialismo. Si nosotros proyectáramos las mismas tasas de julio que el Tesoro venía pagando hasta julio por su deuda, es decir, antes del desarme erróneo, equivocado de las LEFI, y la proyectamos el sobrecargo de un mes, es decir, la sobretasa que triplicó las tasas reales en la Argentina, destruyendo el crédito temporariamente, equivale a 750.000 millones de pesos al mes. Anualizado, como le gusta a nuestro presidente, eso da la cifra mágica de 9 billones de pesos. Si le sumamos los últimos 5 meses, incluyendo la proyección de agosto de dólar futuro, el gobierno va a tener pérdidas por casi 500.000 millones de pesos. Parece chiste porque da casi exacto, pero la fiestita financiera de Caputo y compañía representa todo lo que estamos discutiendo en esta sesión. Claro. Es la del Tero. Eso también se discute en un presupuesto. Se discute arriba de la línea y abajo de la línea a este gobierno que le encantan los artilugios contables. También queremos discutir los bonos que se están capitalizando y no nos vengan con la diferencia entre el dólar, entre el superávit primario y el financiero. Lo entendemos bien, lo entendemos bien. El que tiene que cerrar es el financiero. Y finalmente, el lomo que sangra es exactamente el mismo. Entonces, esta ley por la que vamos a insistir, además de que acabo de dejar en claro que la fiesta financiera paga la totalidad de los costos de esta ley, para jugar el juego del gobierno, que es bastante confrontativo, por cierto, sin presupuesto durante 2 años nos animamos a proponer una serie de fuentes de financiamiento que además agregarían y ayudarían a lo ya mencionado si aflojamos a la maquinita que este neokirchnerismo desde el Banco Central está empezando a darle a troche y moche con un único fin. Que la pulseada entre las tasas de interés y el tipo de cambio la gane la tasa de interés por lo menos hasta el 26 de octubre. Ya lo vimos eso muchas veces en la Argentina. Quiero hacer una sola reflexión importante, por cierto, porque no tenemos que ser necios, respecto de una de las fuentes de financiamiento puntualmente del dictamen o de la ley, en realidad vetada, a la que estamos buscando insistir ahora, que tiene que ver con el artículo 10 y la eliminación de la exención fiscal a los socios protectores de las sociedades de garantía recíproca. Y está absolutamente ligada con la fiesta financiera. Porque aunque parezca mentira, en 45 días, una parte del país, el sector crediticio, pasó del día a la noche. La primera vez que diseñamos esta fuente de financiamiento o esta salida gradual de un régimen especial como es el de las sociedades de garantía recíproca fue allá por octubre, cuando íbamos a discutir antes de que el diputado Esper unilateral y arbitrariamente retirara el tratamiento del presupuesto de la Comisión y por segundo año consecutivo se convirtiera en el primer gobierno democrático que por 2 años consecutivos prorroga un presupuesto, arrojándonos todo este tipo de discusiones. Está dando muy duro. Eso fue en octubre. Ya entonces, una de las pocas buenas noticias, y hay que reconocerlo, bastante buenas noticias, de la desinflación que se estaba logrando a los hachazos, pero logrando al fin, era la recuperación del crédito. La baja progresiva de las tasas de interés y la recuperación y la expansión notable del crédito, que ya se ha más que duplicado respecto de diciembre del 2023, y eso es una muy buena noticia. La recesión no fue más severa solamente o principalmente por la recuperación del crédito. En abril de este año, cuando avanzamos en comisión qué buen discurso con este dictamen
que también pero muy fundamentado, como muy bien. fuente de financiamiento, la Hay un salida tema acá, hasta ahora, ese de régimen los especial. 13 diputados, 13, 14 diputados que han pasado, solamente uno, Ricardo López Murphy, va a votar a favor del veto. El resto todos se ha expedido en contra del veto. ¿Está claro? Todos los que han hablado, obviamente, van a hablar a favor de los diputados, de los jubilados, perdón, porque están poniendo la cara a nivel nacional. Pero esto en una hora se resuelve. Adentro, en el Congreso de la Nación, adentro, en los despachos, en los pasillos, se está negociando. Ha vuelto Randazzo a su banca, y volvió muy contento. Habrá que ver qué hace Randazzo, porque está dentro de un bloque en el cual está Pichetto y Nicolás Massot. Y ni Pichetto ni Nicolás Massot van a votar a favor del veto, Hay que ver qué hace Randazzo, Miguel. Hay que ver qué hace Randazzo, porque además Randazzo en varias situaciones en la última semana fue crítico públicamente sobre el gobierno de Milei, sobre todo lo que tiene que ver con el ajuste y muchas cuestiones ligadas a todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía diaria. Entonces vamos a ver qué hace. Mucha expectativa de nuestros jubilados, sobre todo, seguramente. Nada, eso, en minutos nada más, se empieza a ver, ya directamente a votar qué va a pasar con el veto. ¿A favor o en contra? Se acerca a las 20. Se acerca a las 20, entre 19 y 30 y 20 horas, más o menos. Recordemos que con discapacidad se logró. Se logró, rechazar exactamente. el veto, que es muy largamente. importante. Lo que pasa es que con discapacidad se preveía que esto iba a ocurrir. Exacto. Vamos a la calle, señores, Callao y Corrientes, a ver qué dice la gente que no está en la protesta, la que pasa por ahí, el ciudadano de pie. ¿Tiene que votar a favor o en contra del veto de los diputados? Mati, estamos con vos. Sí, Tomás, estamos en Callao y Corrientes, como bien lo mencionabas vos, preguntarle a la gente si está a favor del gobierno con el veto o si a favor de los jubilados con esta ley que se está sometiendo a debate. A ver, buenas tardes, tengo una consulta rápida. Dale, a ver, una consulta rápida te hago. Bien, gracias. Bueno, vamos a caminar, nos vamos a adentrar sobre la avenida Corrientes. La gente está de paso, está apurada. Mirá que los diputados están muy difíciles. Vamos a ver el hombre acá que está quieto. Una consulta nada más, ¿no? Están muy fáciles para no otras quiero cosas. hablar tampoco. Che, ¿qué les pasa? Continuamos, a ver. Adentro siguen Una debatiendo. consulta rápida. Hoy se vota en diputado el aumento a los jubilados. ¿Estás a favor que se vote a favor de los jubilados o del gobierno con el veto? Mira, soy español. ¿Español? Sí, estoy aquí de estudiante. ¿Hace cuánto estás? Pues estoy desde hace 25 días, más 25 o menos. días. Sí. ¿Y en estos 25 días cómo viste el país? O la ciudad, mejor dicho. Pues, honestamente, realmente no venía con ninguna expectativa porque quería como venir con la mente vacía y encontrarme lo que fuera. Me está gustando mucho, pero sí que es verdad que siento que hay mucho... Es muy complicado para un argentino ahora mismo vivir aquí. Sí, desde mi punto de vista creo que esta es una situación complicada para mí como turista, que lo veo todo un poco también de una burbuja. Es muy complicado. Volvemos al recinto, señores. Sigue ahí, diputados, siguen en el debate, pleno debate para ir a la votación, rumbo a la votación en minutos nada más. Adentro del recinto, vamos, dale. En los gobiernos anteriores, con el régimen jubilatorio, las cajas están desfinanciadas, tuvimos un déficit fiscal enorme. El gobierno ha acertado con las medidas de equilibrio fiscal desde el principio de su gobierno, pero ya ha transcurrido un año desde el inicio del gobierno. Creemos que las condiciones de equilibrio fiscal que se han conseguido sobre condiciones que han tenido que soportar algunos sectores de la población, en particular los jubilados. Hoy lo que estamos tratando aquí es un simple parche, digamos, porque hay que reformar el sistema jubilatorio. Este desfasaje del 7,2% más el aumento por inflación del bono es lo que han perdido los jubilados en relación a la inflación. Pueden hacer las medidas en dólares que quieran, pero en realidad el acierto del gobierno en cambiar la fórmula jubilatoria del gobierno anterior y pasar a un régimen por el cual los saberes jubilatorios se ajusten por inflación nos parece acertado, pero como dijo el diputado Pichetto el año pasado, el ajuste del mes de enero se dio un ajuste parcial y quedó este desfasaje del 7,2% que creemos que hay que dárselos de algún modo a los jubilados. Ya hace un año nuestro bloque hizo una propuesta de que este aumento o corrección del desfasaje del 7,2% lo tendría que haber
resuelto el Ejecutivo en la medida de sus posibilidades. No lo ha hecho. Hubo otra propuesta similar del bloque del PRO, de darlo en cuotas. Nosotros consideramos que en ese momento era correcto darle herramientas al Poder Ejecutivo para que diera este aumento en la medida de sus posibilidades. No lo hizo. Ya hace un año que ocurrió esta situación. Creemos que la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica da otro contexto a la economía y que es el momento ahora sí de reparar esta injusticia que hace un año están sufriendo los jubilados. Nosotros vamos a sostener el equilibrio fiscal en todas las medidas que proponga el gobierno o que consideremos que deben ser adoptadas para sostener esta situación. Sabemos que la ruptura tener un déficit fiscal provoca inflación, eso provoca daño a la economía argentina, pero también consideramos que hay fuentes de financiamiento que se pueden explotar. Acá la ley que se está tratando tiene una fuente de financiamiento que podrá discutirse o no, pero también hay otras fuentes de financiamiento. El diputado Mazzotti hizo algunas referencias a los intereses que se pagan por el déficit cuasi fiscal. Estamos casi peor que en la época de Alberto Fernández, cuando decía que iba a aumentar las jubilaciones con los ahorros que iba a haber de los intereses de las letras del Tesoro. Así que, además de eso, quiero recordar que con el diputado Sago, hace un año presentamos un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio. Y no estoy hablando solo de las jubilaciones de los expresidentes y vicepresidentes, que demagógicamente muchos atizan porque es indignante, pero no alcanza para nada. Nosotros propusimos derogar los regímenes especiales del sistema judicial, del sistema exterior, y hay un estudio de CIPEC que dice que el 40% de los jubilados de la Argentina cobran regímenes especiales que están muy por arriba de lo que cobran los jubilados de la mínima. Es más, el ministro de Economía dijo que el promedio de jubilaciones de la Argentina era de 1 millón de pesos por mes. Calculemos que si ahora los de la mínima cobran 300.000 pesos, un poco más, ese promedio da que hay muchos que cobran mucho más de 1 millón de pesos. Entonces nosotros presentamos este proyecto hace un año, está en la Comisión de Presupuesto. El presidente de la Comisión de Presupuesto no hizo ningún estudio para ver cuánto era el ahorro fiscal que podríamos haber tenido en este año. Se lo tuvimos que pedir primero personalmente, y como no lo hizo el estudio, se lo tuvimos que presentar por escrito. Hace un mes que lo presentamos al diputado Espert, que haga el estudio por la Oficina de Presupuesto para ver cuánto es el ahorro fiscal de nuestro proyecto, que puede ser enriquecido y abarcar otros regímenes especiales, porque como le digo, no son los únicos. Con lo cual, lo que creo que tenemos que fijar prioridades. Se ha mencionado acá que no tenemos presupuesto. Tenemos que estudiar el presupuesto. A lo mejor si lo hubiéramos estudiado con más diálogo... ¿Qué vas a estudiar si no está? Haber tenido no hay presupuesto, una reforma integral. No se puede estudiar lo que no existe. En definitiva creemos que hay... Un minuto y termino. Creemos que hay fuentes alternativas y se imagina que entre balancear jubilaciones dentro del propio régimen con gente que cobra 15 millones de pesos o 10 millones de pesos y dar un ajuste a los jubilados que cobran la mínima de 30.000 o 40.000 pesos más el ajuste por el bono, no tenemos ninguna duda de que hay que solucionarle este problema a los jubilados. Así que aparte de esta decisión personal y del bloque, nuestro partido, el Comité Nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo, nos dio mandato para apoyar esta recomposición de los saberes de los jubilados. Así que anticipo que la posición nuestra es la que acabo de mencionar. Muchas gracias. ¿La de los 30.000 pesos? Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Silvana Giudice. Es la cuarta presidenta, digamos. Van rotando el Gracias, presidente, ¿no? presidenta. Qué difícil es argumentar en contra de los intentar jubilados. articular un argumento cuando lo que se discute es emociones, se discuten narrativas, se discuten bastantes hipocresías. Primero yo quiero señalar algunos datos para no dejarme llevar por el apasionamiento cuando se escuchan el primer dato es cuánto cobra tantas y tantas mentiras. Durante el gobierno
de Javier Milei hubo una etapa de equilibrio de la macro, de desinflación, de recuperación del valor de la moneda. Mamita mía. Un plan económico basado en el equilibrio fiscal. ¿Qué significa eso? Que los argentinos acompañaron un modelo en el 2023 que planteaba de una vez y para siempre vivir con lo nuestro, equilibrar las cuentas, terminar con la emisión monetaria, sincerar una crisis sorda que se evitó, pero que terminaba en una hiperinflación con lo peor del pasado y con lo peor de nuestras crisis recurrentes a lo largo de la historia contemporánea. Cuando yo tengo que explicarle a mis hijos por qué en la Argentina cuesta tanto emprender, tener una pyme, poder salir adelante con el esfuerzo, con el mérito, con el esfuerzo de una familia, con el esfuerzo de las generaciones pasadas, con los jubilados, con un sistema que nos permita volver a insertar a un país dentro de la normalidad. No pedimos mucho, no queremos ser la primera economía mundial, pero por lo menos lograr un esquema de normalidad que nos quite de esa calecita permanente de que cada vez que gobierna el kirchnerismo volvemos a esa política económica expansiva, a la emisión permanente, a dilapidar los recursos públicos, a girar cheques sin fondos y por sobre todas las cosas a tirar la plata en un abismo profundo, negro y muy oscuro. En tu sueldo. Que todavía estamos tratando de dilucidar en todas las causas de corrupción. Entonces, con algunos números, uno piensa en este conjunto de leyes que estamos discutiendo hoy, la insistencia de la oposición para lograr vetar, para lograr revertir el veto, y también las que se votaron la semana pasada respecto a universidades y demás, tiene que primero mirar de dónde se parte. La movilidad de los saberes en el 2023, del 2023 al 2024, fue de 145% y la inflación de 120%. En julio del 2024, el poder de compra de los saberes sin bono fue 9% mayor a diciembre del 2023. Las jubilaciones aumentaron en términos reales 5% desde que asumó Javier Milei. Y si la contás en dólares, 4 veces al valor de lo que estaban en el 2023. Durante el gobierno más nefasto de la historia de Alberto Fernández y Sergio Massa, los jubilados, por algo que ya dijeron los diputados preopinantes, por la suspensión de la fórmula de movilidad, pero también por el quiebre del sistema previsional, los jubilados perdieron el 50% de su poder de compra. Si a eso le sumamos la historia reciente, vemos cómo el sistema previsional creció hasta hacerlo prácticamente insustentable. Hoy tenemos 7.8 millones de jubilados, solo 12.8 de trabajadores activos, y la relación de pasivo y activo es de 1.5, cosa que claramente hace inviable este sistema. ¿Y en el medio qué pasó en los 14 años que gobernaron la Argentina? Bueno, usaron el Fondo de Sustentabilidad para pagar deuda de YPF, incorporaron sin aportes a más de 3 millones de personas que obviamente cobran un haber mínimo. Y no cabe duda que ese haber mínimo, como muchos otros sectores de la economía, no alcanza. Y no cabe duda que durante un año o 21 meses, todos los argentinos, jubilados, no jubilados, trabajadores activos, trabajadores no registrados, todos sufrieron una política que lo que trata es de sincerar y generar
un shock virtuoso para salir de esta situación desesperante. Entonces, ¿dónde está la crueldad? En el que llega, sincera la economía, toca todos los puntos de dolor, se autorrestringe, no piensa en el discurso facilista para ganar una elección y lo que propone es sangre, sudor y lágrimas. O la crueldad estará en aquellos que con absoluta irresponsabilidad emitieron más lo que teníamos, endeudaron a todos los jubilados y le quitaron recursos de la mesa a todos los argentinos a través de la corrupción. También, si miramos el otro conjunto de leyes, decir que no se aumentó ni a las universidades ni al Garrahan también es una falacia. Durante el 2023, es decir, del 2023, de diciembre de 2023 hasta ahora, las transferencias del Estado al Garrahan crecieron un 287% valor nominal. Las residencias aumentaron de 797 a 1.300.000. Es poco, claro, por supuesto que uno espera que los médicos y que esta institución del Garrahan, que es modelo en la Argentina y que resuelve los derechos de salud de todos los niños de la Argentina, pudiera tener aún más recursos. Pero ¿por qué no empezamos devolviéndole lo que la provincia de Buenos Aires le debe? Porque ahí hay 4.100 millones que no aparecen, que es Kicillof el que debería transferirlos al Garrahan, pero de eso no hablan. Entonces, otra vez, el discurso de la crueldad, el discurso de la falta de sensibilidad. ¿Cuándo estaban tan preocupados por los jubilados? ¿Cuándo estuvieron realmente preocupados por los discapacitados? Cuando también destruyeron el sistema de asistencia a la discapacidad, creciendo exponencialmente la cantidad de beneficios y cometiendo un montón de irregularidades en las prestaciones. Todos nosotros, y nuestro bloque ya lo ha dicho y lo vuelve a expresar, repitiendo con coherencia nuestro voto negativo, no se resuelven los problemas de la Argentina haciendo más de lo mismo. Y también quiero plantearles algunos números. Cuando en el 2019 discutimos aquí la necesaria reconversión y recomposición del sistema previsional y se votó el 82% móvil y la presidenta Cristina Kirchner lo vetó, dijo que de dónde iban a salir los 1.300 millones de pesos adicionales, que no decían de dónde financiarlo y por eso lo vetó. Ahora parece que sí, ¿no? Que todos tienen la fórmula mágica, pero tampoco están diciendo de dónde se financian estos aumentos. Cristina tuvo superávit gemelos por 7.900 millones de dólares y dejó en el 2015 un déficit fiscal primario de 4.9 del PBI. Después, los argentinos decidieron un cambio y llegó Mauricio Macri. Y el gobierno de Cambiemos, con esta misma coherencia, planteó lo mismo. ¿Y si probamos con el equilibrio fiscal? ¿Y si nos damos cuenta de una vez que la Argentina no se resuelve emitiendo papel sin respaldo? ¿Y si nos damos cuenta que hay una cantidad de organizaciones del Estado y organizaciones que lucran y con la pobreza haciendo política clientelar? Y entonces intentamos cambiar y llegaron las 14 toneladas de piedra, pero Macri, así todo, terminó su gobierno llevando el déficit primario casi, bajándolo 4,5 puntos del PBI, terminamos el gobierno de Cambiemos con 0,4 de déficit primario. Bueno, después vino Massa y vino el plan Platita. Y ya sabemos cómo terminó. Lo conté. Echaron manos a todas las cajas disponibles para contratar empleados, crecer en las estructuras militantes y desfinanciar a los jubilados. Suspendieron la movilidad jubilatoria y les comieron 50% del poder de compra que Milei, cruel, insensible y demás, como ustedes dicen,
está recuperando en estos 2 años. No alcanza, no es suficiente, compartimos que no alcanza, pero no alcanza el país como lo dejaron. Entonces yo leyendo, y esto quiero que prestemos atención, porque la verdad que no es solamente el veto de los jubilados, no es solamente el veto de discapacidad, no es solamente el veto de la moratoria. Bueno, señores, o las leyes que se votaron en 40 minutos se vota. ¿Sí o no? Vamos a ver de qué lado están los diputados. Estamos hablando de todo junto. Hasta ahora, aproximadamente 15 oradores, de los cuales 2 se han expedido a favor del veto, 13 en contra. Hay diputados de peso como Pichetto, Massol, hay varios de kirchnerismo, también de la izquierda, todos en contra. 033 o a favor, sí, en contra del veto perfectamente y a favor de los jubilados. Y el resto, Giudici y López Murphy, hasta ahora se han expedido a favor del veto. Veremos qué pasa, veremos si se festeja en media hora / 1 hora, o si todo va a ser lo que estamos viendo ahí. Reuniones muy tensas dentro del PRO para convencer a gente propia. Se rompió el bloque libertario, es otro de los problemas que tiene el gobierno nacional. Se votó en contra del veto para los discapacitados, con lo cual los discapacitados tienen una buena. Bueno, esta es la sesión que se está dando y hay que esperar 1 hora, señores. Vamos al recinto de nuevo. Aumentan el universo de las jubilaciones sin aportes, aumentan el universo de las pensiones de discapacidad casi en 500.000 pensiones de discapacidad nuevas. La ley de emergencia en discapacidad 0,26 para el 2024. Respecto al PBI, 0,47 para el 2026 respecto del PBI. También aumenta el gasto adicional en programa Incluir Salud, 0,07 para el 2024, 0,12 para el 2026 y la compensación económica a los prestadores, si bien no está especificado y no lo podemos calcular para el 2026, estamos hablando de cerca de 0,03 para este año y cerca de 0,5 para el que viene. El conjunto, entonces, sumando un cálculo modesto de lo que significa el dictamen de mayoría de los ATN, que también se están tratando en este momento, sobre 0,05 del PBI, el impuesto a los combustibles en un costo muy modesto, 0,15. Cuando uno hace la suma de estas fantásticas iniciativas que hoy plantea la oposición, está llegando a un conjunto estimado de 1,6 para el 2025 y aproximadamente, muy modestamente, 2,50 para el 2026. Haces la cuenta en este resto del año y el 2026, eso daría 4,1, entre 4,1 y 5 puntos del PBI, el déficit que se generaría. Cuando vemos entonces que Massa nos dejó con un déficit primario de casi 5 puntos, entonces nos damos cuenta, ¿cuál es la película final? ¿Es sobre crueldad y sensibilidad? No, es sobre volver al pasado. El esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos y que la Argentina acompañó en estos 21 meses, se tiraría